Hola a todos, soy Ana Belén López y voy a compartir esta vez con ustedes la clase de Leishmaniasis. Bueno, a modo de presentación, ahí estamos. Vamos a ver inicialmente, bueno, como siempre, la introducción al tema con las consideraciones generales, como en este caso van a ser el vector que transmite a esta enfermedad que es infecciosa, al agente etiológico, las formas de afección, la epidemiología. Luego vamos a hablar de la patogenia y por último de las formas clínicas, en donde, bueno, esto lo desglosaremos en cómo se presentan justamente estas distintas formas clínicas que tiene esta enfermedad. Vamos a incluir dentro de la forma clínica la morfología porque va a tener diferencias también en función de la forma clínica de presentación y para cada caso el diagnóstico diferencial. Bueno, arrancamos. La leishmaniasis es una enfermedad que es parasitaria, o sea, dentro de las enfermedades infecciosas la va a producir un protozoo del género Leishmania, del que se conocen más de 20 especies diferentes, de entre las que vamos a destacar cuatro, que son Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania brasilensis, que es la más prevalente en nuestro país, y Leishmania chagassi, que es la que va a producir una de las formas clínicas, que es la que se llama la forma visceral, en nuestro medio. Bueno, acá tienen una imagen del parásito que después también lo vamos a ampliar un poquito más, sobre todo cuando hablemos de la fisiopatología. El, son protozoos flagelados, ¿no? Y son transmitidos por picadura de un insecto que es el que tienen acá en pantalla. Como ven, es un mosquito. Eh, Particularmente, quien transmite la enfermedad son las hembras de los mosquitos de los géneros Phlebotomus y Lutzomia, de los cuales hay unas alrededor de 30 especies que son vectores demostrados. En Argentina, el vector biológico es el mosquito Lutzomia, que por ahí comúnmente lo conocen como jejen, y el reservorio lo van a constituir mamíferos salvajes y domésticos, que ahí vamos a destacar sobre todo al perro ahora en un ratito. Algunas cuestiones en cuanto a la historia de esta enfermedad, porque es una enfermedad muy, muy antigua. Ya fue descripta desde el antiguo Egipto, hay papiros egipcios, el papiro de Ebers, que data más o menos del año 1600 a.C., que la llamaba el grano del Nilo, y después también muchos la asocian a una aparición bíblica en donde la relacionan con la sexta plaga, que era algo que producía, lo describen como formación de úlceras, tanto en seres humanos como en animales. ¿M? Bueno, y también los persas, que tienen un amplio desarrollo de cuestiones médicas, poseen registros de esta enfermedad y su descripción en sí, la que le dio nombre, tal como la que conocemos, surgió de todas formas, muchos años después, y acá es lo que tenemos ampliado en las diapositivas, que ven que arrancamos con el origen del nombre. Y como nos dice, debe su nombre al apellido del médico escocés William Book Leishman, que, fíjense, por el año que vivió, cuánto tiempo después, ¿no? Describió la enfermedad desde que se la conocía 1600 años antes de Cristo, ¿no? Era un oficial del ejército británico de ocupación de la India. Y justamente ahí fue donde la describió, en 1901. Antes de Leishman, la enfermedad era conocida como Kala Azar, que en hindú significa fiebre negra. En una de las variantes de las formas clínicas, que bueno, que es la tercera, la última de las que vamos a ver, eh, que no es tan prevalente en nuestro medio, pero sí en India, una manifestación que produce por aumento de ACTH es hiperpigmentación de piel. Por eso ellos le daban justamente este nombre de fiebre negra. Bueno, el apellido em, de este hombre, este oficial, es quien le dio nombre
al género de estos parásitos, que es justamente Leishmania sp. En simultáneo, otro médico militar británico también, sacado en India, que se llamaba Charles Donovan, había publicado resultados similares, por lo que el protozoario se llamó con el nombre de los dos, Leishmania donovani. Pero al ser Leishman el que le dio el nombre al género y Donovan a la especie, bueno, prevaleció Leishman. Pero fueron más o menos en simultáneo, aunque independientes uno del otro, las publicaciones que se hicieron ya, digamos, desde una visión más moderna y occidental de, de esta enfermedad. Bueno, pasamos ahora a las formas clínicas en cuanto a presentación, porque las vamos a ir ampliando después de hablar de la fisiopatología. Se distinguen estas tres, sobre todo, formas clínicas, que puede haber, digamos, variaciones entre ellas, pero vamos a ver estas tres variantes, que son la cutánea, la mucocutánea y la visceral. La visceral, bueno, es más común en África, en Asia y, de hecho, en la India. Y la cutánea y la mucocutánea son más prevalentes acá en nuestro medio. Bueno, está claro, ¿no?, cuál es cada una de las imágenes: cutánea, mucocutánea, visceral. En cuanto a la epidemiología, miren, se estima que más o menos 12 millones de personas en todo el mundo están infectadas actualmente y 350 millones de personas en 88 países corren riesgo de infectarse. De esos 88 países, que es donde se encuentra la enfermedad, básicamente porque se encuentra el vector, solo en 40 es de declaración obligatoria. En América Central y América del Sur se encuentran entre las regiones más afectadas y registran una incidencia anual más o menos medida entre 2001 y 2018 de casi 55.000 casos. De los nuevos casos que se van registrando, una cuarta parte más o menos corresponde a formas viscerales y el 90% de estas formas se dan en India, Nepal, Bangladesh. Se incluye acá Brasil, que tiene un poco más que el resto de Latinoamérica, y Sudán. Y de las formas cutáneas, el 90% ocurren en Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Siria, también Brasil y Perú. Y la mucocutánea se concentra el 90% en Bolivia, Brasil y Perú. También Brasil tiene más casos por la geografía que tiene y bueno, porque pues tiene un territorio bastante más amplio que el resto de los países. Este, bueno, el área endémica en nuestro país, que sí es lo que tenemos acá en la diapositiva, abarca zonas del norte, por esto que decíamos del mosquito, que es el sitio donde se encuentra en sí el vector biológico, que incluye provincias de, bueno, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán. Bueno, acá están marcadas algunas, pero en sí son todas las provincias de la zona norte que es donde por clima prevalece el vector, ¿no? Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, pero puede extenderse a latitudes inferiores, incluso se han descrito casos autóctonos en Entre Ríos. Bueno, en este caso la transmisión tiene algunas particularidades, por ahí distintas a otras enfermedades, que es lo que llamamos los ciclos epidemiológicos. En la leishmaniasis se describen tres tipos de ciclos epidemiológicos que igual están interrelacionados, pero que cada uno tiene un patrón de transmisión exclusivo, que son el ciclo selvático, el ciclo peridoméstico o rural y el ciclo doméstico o urbano. En el ciclo selvático, el principal reservorio es el zorro. Y bueno, como el,
reservorio selvático, digamos, secundario, también podemos tener la rata. Los ciclos peridoméstico y doméstico tienen como principal reservorio al perro y en este caso los perros vagabundos o silvestrados son los que mantienen la conexión con los reservorios selváticos, siempre, ¿no?, a través de que medie la picadura de los hospederos intermedios. Bueno, y la transmisión en sí zoonótica se realiza generalmente de manera peridoméstica o doméstica. El perro, bueno, actúa como reservorio, también manifiesta formas de presentación clínica semejantes al humano y la distribución de los perros infectados es bastante difícil de calcular. Esto por dos razones. Por un lado, porque existen muchos casos de perros asintomáticos. Y por otro lado, porque, igual de importante, eh, tienen un periodo de incubación muy largo, que puede ser de hasta 7 años. Entonces, bueno, es muy difícil si uno ve la manifestación clínica, bueno, si ya se puede ocupar de tratarlo, pero eh, si no, no. Así que, bueno, este es el motivo por el que es difícil calcular también cuántos perros infectados hay. Las zonas endémicas, bueno, pueden alcanzar de un valor de 60-80% de perros infectados dentro de la población canina. Bien, bueno, acá tenemos una imagen en donde, ya que, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos ver? Ya vemos alguna célula y la vemos infectada por el parásito. Respecto al parásito, morfológicamente, las leishmanias se presentan bajo la forma intracelular de amastigote, que se encuentra, bueno, dentro del sistema retículo endotelial del mamífero huésped, así como, bueno, en los frotis y biopsias, que es como vemos en la imagen que se ven los amastigotes por dentro y por fuera del macrófago. Y una forma flagelada que es el promastigote en el interior del intestino del vector en los medios de cultivo. Ahora vamos a ampliar un poquito esto en la fisiopatología. Ahí estamos. Bueno, a modo introductorio, respecto, ahora sí para meternos en la fisiopatología, producen, digamos, se produce la enfermedad dado que el parásito parasita justamente al sistema retículo endotelial. En el ser humano, la leishmaniasis es justamente, como vimos, transmitida por la picadura de un insecto hematófago que lo que hace es inyectar en la sangre la forma infecciosa del parásito, que son los promastigotes. Estos van a ser fagocitados por macrófagos y se transforman en amastigotes. Los amastigotes se multiplican en las células infectadas y van a afectar a distintos tejidos, dependiendo el tropismo de cada especie de Leishmania. De ahí que se van a describir las manifestaciones clínicas. Bueno, para ordenar justamente este proceso de descripción es que lo tenemos como acá se los describo con estas tres etapas. La primera que va desde la picadura del vector hasta que inicia la infección, la segunda que es la progresión de la infección hasta que inicia la respuesta inmune y la diseminación por último de la enfermedad. Vamos a ir describiendo un poco esto. Acá en realidad les puse bastante texto en esta parte porque, bueno, la fisiopatología es bastante más teórica de explicar que obviamente que la morfología, y también para que les quede un poco de fuente bibliográfica, que es justamente una enfermedad que no está explayada en el libro. Entonces lo vamos a ir siguiendo bastante desde la lectura de acá. Repasamos entonces de la picadura hasta que inicia la infección, cómo progresa la infección hasta que inicia la respuesta inmune y luego la diseminación de la enfermedad. La primera etapa, entonces, una vez que el vector deposita el parásito en la dermis, una parte de los promastigotes son destruidos en el espacio extracelular por neutrófilos y por eosinófilos. Y otros que no son destruidos son fagocitados por macrófagos
y ahí dentro de ellos se van a multiplicar. Se evidenció justamente la capacidad que poseen los amastigotes de inducir una intensa producción de interleuquina 10 en los macrófagos y esto es lo que impediría la llegada de interferón gamma con activación y que disminuiría la producción de interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, que son los que gatillarían la lisis o justamente destrucción del parásito dentro del macrófago. Entonces, es como un mecanismo que tiene el parásito para propagar su sobrevida. La agresividad y la progresión, bueno, en realidad esto no es particular de la enfermedad, pero es pensable porque es equiparable a otras enfermedades, ¿no? Depende de diferentes factores que van a tener que ver tanto con el huésped como con con el hospedero. Entonces va a depender de la especie del parásito, de la cantidad de parásito inoculado por el vector, de la cantidad de picaduras y de los factores inmunitarios, obviamente, del paciente. ¿Cómo progresa la enfermedad? La infección va a poder permanecer latente y asintomática o involucionar incluso con cicatrización de las lesiones. Para que se desarrolle la enfermedad, lo que es necesario es una respuesta inmunitaria inadecuada ante una serie de determinantes patógenos del parásito, que son los epítopos. ¿Qué son estos epítopos? Son moléculas inmunológicamente activas que son las que determinan la reorientación de la respuesta inmune del huésped hacia un final que es improductivo o a la producción de cambios inmunopatológicos que se traducen en síntomas clínicos. Yendo un poco a la segunda etapa, que en realidad están entremezcladas porque bueno, es toda una consecución de eventos, el huésped lo que va a manifestar es su capacidad defensiva por medio de una respuesta inflamatoria local y de una respuesta inflamatoria sistémica. A su vez, bueno, el parásito va a poner en juego su máxima capacidad de infectividad, virulencia y patogenicidad para intentar contrarrestar estos mecanismos defensivos. En cuanto a la respuesta inflamatoria, la inmunidad celular desempeña un papel fundamental en la defensa contra la leishmaniasis y se relaciona con una función de los linfocitos TCD4 colaboradores. La inmunidad humoral no tiene un papel importante, no quiere decir que no se desarrolle, pero sino que no va a ser efectiva en cuanto a la erradicación de la enfermedad. Los perfiles de citoquinas son mixtos, TH1 y TH2, y el predominio TH1 y linfocitos TCD8 es el que está vinculado más con la resolución de la enfermedad, como pasa también con otras enfermedades infecciosas que deben estar estudiando, ¿no? Esto sugiere que en el ser humano lo que va a determinar la progresión o no de la enfermedad es el balance entre las linfoquinas que estimulan o suprimen la actividad de los macrófagos. Y yendo a la última etapa, tenemos que la diseminación de la enfermedad se realiza a través de las células de Langerhans y otras células dendríticas cutáneas que migran a la dermis y que fagocitan a los promastigotes. Luego se trasladan por linfáticos aferentes hacia ganglios linfáticos y ahí actúan como presentadoras de antígeno y producen la activación linfocitaria. En lo que sería la infección tardía, los macrófagos localizados en los ganglios también expresan antígenos y contienen a los omastigotes. En la leishmaniasis cutánea, lo que se va a producir es una diseminación hematógena que va a estar vehiculizada por estos macrófagos y por monocitos sanguíneos. Bueno, pasamos ahora a las formas clínicas y vamos a describir estas tres: la cutánea, la mucocutánea y la visceral. Y vamos a ir viendo particularidades de cada una. Ahí está. En la leishmaniasis cutánea, como ven en la imagen, se trata de una lesión que tradicionalmente se la describe como redondeada, de bordes definidos, hiperémicos, que son elevados y que son indurados. Tiene un periodo de incubación que es variable, pero bueno, promedio 2 semanas a 2 meses, y puede involucionar, aún sin tratamiento, en 6 meses a un año. En nuestro medio es la variante que produce la especie Leishmania brasilensis. Las formas clínicas, en realidad, si bien esta es la tradicional que se describe, son extraordinariamente variadas. Imagínense que
más o menos para el año 1940 ya se habían descrito más de 20 tipos de lesiones distintas asociadas a la leishmaniasis cutánea. Pueden ser lesiones únicas, múltiples, pueden adoptar la forma nodular ulcerocostrosa o bien pueden ser placas hiperqueratósicas o verrugosas, papilomatosas o incluso pueden simular lesiones como las del herpes, por ejemplo, la erisipela. Bueno, y siempre, bueno, tener en cuenta, esto lo vamos a repetir, que son lesiones que van a aparecer en sitios expuestos, ¿no? Porque tienen que ser sitios que pica el mosquito. En cuanto a la evolución y el pronóstico, algunas veces las lesiones hacen regresión espontánea o por un trauma se activa una infección latente. Se ha observado como signo precoz nódulos linfáticos regionales. Algunos enfermos presentan lesiones diseminadas por extensión linfática alrededor de la lesión primitiva o más alejadas que se van a dar entonces por extensión hemática. Al envejecer, después de algunos meses, los elementos que están ya deshabitados en la leishmania curan solos en alrededor, como vimos, de 6 meses a un año. Y la leishmaniasis cutánea tiene este pronóstico benigno en la mayor parte de los casos. Bueno, siempre tener en cuenta que se puede sobreinfectar, puede tener alguna complicación. En cuanto al diagnóstico, tres pilares tenemos: la clínica y la epidemiología, los exámenes histológicos y el test de Montenegro, que es una intradermorreacción. El examen microscópico, como acá nos dice, eh, se investiga el parásito en frotis de exudados o en punción, aspiración con aguja fina y estudios de biopsia cutánea. Bueno, en cuanto al laboratorio y al diagnóstico diferencial, eh, en el laboratorio se ve monocitosis, como dice acá, del 40-70%, y eosinofilia. El diagnóstico diferencial en realidad es tan variado como lo es la sintomatología y va a tener que plantearse individualmente de acuerdo a la localización y el aspecto que tenga la lesión de nuestro paciente. Acá mencionamos algunos como son el chancro blando, el chancro sifilítico o el lupus vulgar, pero ahora, si como dijimos antes, la lesión que tiene nuestro paciente no responde a la más característica, que es, bueno, la lesión ulcerada, como vimos y demás, y tiene, no sé, una lesión que simula más un herpes, bueno, será el herpes el diagnóstico diferencial en ese caso. Pero bueno, en la mayor parte de los casos estos van a actuar como los diagnósticos diferenciales. Bueno, acá tenemos una imagen histológica. Inicialmente lo que hay es un infiltrado dérmico denso y difuso que está compuesto por histocitos, por linfocitos, por células plasmáticos con lo que se llaman los cuerpos de Russell, eosinófilos, ¿no? Y que indican la producción de inmunoglobinas. También se encuentran, aunque en muy poquita cantidad, pero puede haber algún neutrófilo o eosinófilo, los amastigotes van a poder verse, como dijimos antes, tanto en el interior como también en el espacio extracelular, el interior de los macrófagos o en el espacio extracelular, que es como los vemos acá, en esta imagen. Bueno, acá tenemos que más de lejos, pero esto nos amplía un poco. La ulceración es muy frecuente, sí, en ocasiones pueden verse focos de necrosis dérmica y conforme avanza la lesión se van formando granulomas, inicialmente en la dermis superior, que pueden pasar a ocupar toda la dermis. Pueden verse células gigantes de tipo Langhans y el número de células plasmáticas aumenta mientras que el número de mastigotes va a ir disminuyendo y su presencia solo se va a poder apreciar en la mitad de los casos cuando ya tengamos una evolución tardía de la leishmaniasis cutánea. Bueno, acá tenemos imágenes de la epidermis, ¿ven? Que hacen alusión a diferentes puntos. La epidermis lo que suele presentar es hiperkeratosis y acantosis, como vemos en la primera imagen. A veces la hiperplasia pseudoepitelomatosa eh, también se ve, aunque ocasionalmente lo que aparece es parakeratosis y atrofia. La hiperkeratosis folicular con formación de los espigones córneos no es infrecuente igual y también puede producirse la degeneración hidrópica de la capa basal.
Rara vez pueden verse microabscesos intradérmicos de neutrófilos o amastigotes en el interior de los queratinocitos. A veces para todo lo que son lesiones de piel, siempre está bueno que lean al principio del capítulo de piel del Robbins, que les describe lesiones histológicas y lesiones macroscópicas de piel para entender bien qué son todos estos términos eh, bueno, de hiperkeratosis, parakeratosis y demás, así que eso, si quieren darle una leída, está bueno, porque les va a servir para muchas patologías. Pasamos ahora a la leishmaniasis mucocutánea. Claro está que mucocutánea, bueno, nos va a hablar de afección mucosa. La afección mucosa puede coexistir con la cutánea o aparecer tras la resolución de la cutánea, incluso años después. La vía de diseminación puede ser hemática o puede ser linfática. Y en los países endémicos, la presencia de afección mucosa puede ser de alrededor del 20% de los casos. La mayor parte de estos casos los va a producir la Leishmania brasilensis. También lo pueden producir otras especies, pero bueno, en menor medida. Las mucosas que van a ser afectadas también por asociación con los sitios de picadura, ¿no? Del insecto y porque en general la diseminación es más bien linfática, van a ser la mucosa nasal y la mucosa oral. Esta, bueno, puede extenderse también, no sé, a orofaringe, laringe, incluso puede llegar a afectar cartílago y cuerdas vocales, pero es raro que afecte otras mucosas, ¿sí? Siempre uno lo va a pensar en la mucosa nasal y oral, justamente por la exposición cercana de la cara a la picadura del insecto. Aparecen en forma de lesiones ulceradas, que pueden incluso ser desfigurantes y es potencialmente mortal por la extensión hacia la profundidad. En estos casos sí, el tratamiento es fundamental para el control de la infección. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con paracoccidioidomicosis y con aspiración de cocaína. Y pasamos ahora a la leishmaniasis visceral y ya con esto terminamos. La leishmaniasis visceral va a ser el resultado de la diseminación de macrófagos infectados a través del sistema retículo endotelial con afección de médula ósea, de vaso, de hígado y se va a caracterizar por fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y adenopatías, entre bueno, otros síntomas que puede haber. Está causada sobre todo por Leishmania donovani en adultos y Leishmania infantum chagassi en niños y en pacientes inmunodeprimidos. La leishmaniasis visceral también puede presentarse con manifestaciones cutáneas y que pueden ser específicas como las pápulas, nódulos o úlceras que vimos, o inespecíficas como por ejemplo no sé, una púrpura, o lo que habíamos mencionado antes con la hiperpigmentación, que que se describe en alrededor más o menos del 10% de los pacientes con leishmaniasis visceral y que se asocia a mayor producción de ACTH. Aunque no obstante, en la histología de las lesiones hiperpigmentadas pueden visualizarse a mastigotes, por lo que quizás la manifestación, digamos, puede considerarse como más bien específica de la leishmaniasis. Bueno, entonces, la leishmaniasis visceral es una enfermedad crónica sistémica, ahora sí, que se va a caracterizar, como dijimos, por fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso y pancitopenia. Ven que acá ya la gravedad es mucho mayor que en las otras formas que eran más localizadas. Y esta variante visceral tiene tres formas: la forma asintomática, la oligosintomática o subclínica, y la forma sintomática, que a su vez se divide en aguda y forma clásica o cala azar. Las vamos a describir. La forma sintomática, la mayoría de los individuos que viven en zonas endémicas presentan evidencia de infección por la Leishmania Chagassi sin haber cuadro clínico aparente. Esta forma se va a manifestar con una serología positiva o un test intradérmico reactivo. La leishmaniasis visceral, en la forma oligosintomática o subclínica, también en las áreas endémicas, es una forma frecuente de presentación y va a cursar con una febrícula, adinamia, tos seca, diarrea y discreta visceromegalia.
Y ahora sí, la forma visceral, sintomática, en la variante aguda, primero vamos a ver, que también se la llama disentérica, que esto ya nos adelanta los síntomas. Se va a caracterizar por una fiebre de 39-40 grados, fiebre alta, entrecortada por remisiones de hasta 2 veces al día, lo que se llama doble crisis, y esto va a ser sugestivo para cuando tengamos que hacer un diagnóstico. Bueno, va a haber tos, diarrea importante, semejante a un cuadro séptico, y presenta leves alteraciones hematológicas y discreta hepatoesplenomegalia. La evolución de la enfermedad rara vez supera los 2 meses, por eso es que se llama aguda. También es característica la hipergamaglobulinemia de inmunoglobina G e inmunoglobina M. Y por último, entonces, la leishmaniasis visceral en forma sintomática en la variante clásica o Kala-Azar es donde el paciente va a evolucionar. Es el clásico que vemos siempre en las fotos cuando buscamos esta variante, ¿no? Que es el que teníamos en la imagen inicial, con edemas por desnutrición proteico-calórica, un abdomen prominente debido a la hepatoesplenomegalia masiva, alteraciones en piel y faneras que incluyen coloración cutánea parda, como cera vieja, cabellos quebradizos, pestañas abigarradas, y a medida que la enfermedad avanza, el paciente va empeorando su estado general y de no mediar tratamiento, la gravedad del cuadro clínico avanza y va a llevar al paciente a la muerte. El diagnóstico diferencial en estos casos va a ser, bueno, también dependiendo un poco de la región geográfica donde nos encontremos, ¿no? Fiebre tifoidea, malaria, esquistosomiasis, histoplasmosis, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, enfermedades oncohematológicas o mononucleosis. Y el diagnóstico, como siempre, lo vamos a hacer por clínica, epidemiología y los estudios parasitológicos e inmunológicos. Bueno, con esto terminamos. Espero que la clase les haya servido. Les voy a dejar algunos artículos que pueden complementar con la lectura, o bien algunos de cuestiones por ahí un poquito más históricas descriptivas, pero lo que les pueda servir queda a su disposición. Les dejo un saludo y nos vemos la próxima.